una vez más a esto que hemos llamado Economía y Real Estate, un programa de servicios, un programa con mucha información y un programa, como les decimos siempre, que hacemos junto a vos, porque abrimos siempre las vías de comunicación de este programa para escucharlos, para tener en cuenta cuáles son los temas que los inquietan, que los preocupan, de qué quieren que hablemos, que debatamos, y siempre tenemos voces expertas, las voces fijas y las voces invitadas. Daniel Zampone, regresaste. Estamos de vuelta. Estás de vuelta. ¿Tenés mucho para contarnos? Mucho para contar, mucho de un montón de cosas. Vamos sí. a hablar de inversiones hoy. Inversiones por todos lados, a ver, porque hoy siempre decimos, el ladrillo hoy no es lo más rentable, pero sí es lo más seguro. El ladrillo tiene distintas formas y distintas variables. Puede ser un departamento, puede ser un local, puede ser un lote, puede ser dentro de Buenos Aires, fuera de Buenos Aires. Bueno, es muy amplio el tema y muy lindo. La seguridad es rentable, quizás, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en otros términos. ¿Qué es rentable y qué no? Quizás que algo sea seguro, hoy es rentable. Sí, sí, correcto es la frase, porque cuánto te significa hoy en esta economía. Hoy justamente tenemos un especialista de ese tema. En la economía, que es una montaña rusa, que te den seguridad. El estrés no es un dato menor. El estrés es mucho dinero que se nos drena. Sí, correcto. Y lo tenemos nuevamente aquí a Diego Molina, el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que nos trae novedades del colegio, que también atendiste una de las preguntas que nos llegan. ¿Cómo estás, Diego, querido? Muy bien, ahora bueno, también con muchísima información y sobre todo los temas notariales que les interesan a la gente, explicándolos, aclarándolos y sacando todas las dudas. Recuperado también. Recuperado tenemos ahí a dos ex-covidios juntos. Por eso es la cercanía, porque sabemos que tienen anticuerpos. ¿Sabes que estábamos hablando justo ese tema de una vez el post, ¿qué te pasa? ¿Tardás que un mes? Bueno, yo tardé un mes. Ahora Dieguito me estaba contando que también les quedaron las secuelas. Sí, esto era verdad. Sí. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, a Berti Venegas Lynch. Él es magíster en Economía y también en Administración de Empresas, recomendado por un otrora integrante de este programa. Hablamos de Javier Milei. ¿Cómo estás, Berti? ¿Qué haces, Nara? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Placer tenerte aquí, Dani. Permitime darme la bienvenida. Venís recomendado de una de las personas que fue panelista nuestro, especialista en economía, el señor Javier Milei, que le mandamos un saludo, que nos miran. La vez pasada me escribió por el programa y me recomendó especialmente que te invitemos. Bueno, gran amigo, Javier. Gracias. Y bueno, y vamos a hablar un poco, vamos a meternos en lo que es el mundo liberal, en lo que son los libertarios también, en este conjunto de ideas y en esta filosofía de vida que excede quizás lo económico y los tecnicismos, porque hoy charlábamos fuera de cámara de los mitos que hay en cuanto a qué es ser liberal y qué nos podría ocurrir si tenemos un gobierno liberal. ¿Qué es? Digamos, es un conjunto de ideas, es una filosofía aplicada a la economía, a lo social, a lo político. Contanos, Berti. Sí, el liberalismo, una frase que acuñó mi padre y promueve mucho Javier, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y respetando el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Como decís vos, es una cosmovisión, es una filosofía de vida. De manera que también la distinción entre liberal y libertario, yo particularmente no la haría. Yo creo que el liberalismo es un paraguas que justamente al no ser una religión, no haber un libro y unos límites respecto a eso, justamente siempre está en ebullición y se han analizado distintas avenidas de pensamiento y está lo que es el libertarianism, digamos que creen en la ausencia del gobierno, por ejemplo. Está el que cree en el Estado mínimo, pero es todo dentro de una misma filosofía, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. Así que yo no haría esa distinción en particular. Bien, y leyéndote un poco, haces un diagnóstico y un análisis de los últimos 90 años y me parece que, no sé si rescatás alguna gestión o rescatás, digamos, algunas acciones de alguna gestión de los últimos 90 años. Bueno, charlando también en off, más temprano, yo decía que hay que salirse un poquito de la cosa coyuntural, ¿viste? La coyuntura de la emergencia o de la supervivencia, cuánto queda de mecha y que ya estamos en 5 billones de las LELIC. Está bien todo eso, pero creo que en algún punto tenemos que hacer esa vista panorámica o satelital para ver qué nos pasa, que estamos haciendo siempre las mismas cosas y obviamente tenemos los mismos resultados. Entonces, la verdad que el argentino, decimos de la cuestión de los recursos humanos y los recursos naturales y todos los climas, pero si tenemos un mal sistema, la verdad que no va a funcionar. Y el argentino, lamentablemente, vive a la defensiva.
vive zafando, vive atajándose cómo maneja vivir en una jaula cada vez más chica. Entonces digo, esta visión panorámica de decir, bueno, a ver, saquemos la foto. Desde principios de 1900 a esta parte tuvimos 17 crisis. O sea, nos llevan gobiernos con distintos colores políticos dando cordonazos todo el tiempo y cada promedio 6, 7 años pegamos un giro de campana y terminamos en la cuneta. Pasa eso todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde 1950 también esta parte, la mitad del tiempo vivimos en recesión. Tenemos más de 19 millones de pobres, 11%, 5 millones de personas que comen de la basura, son indigentes, la desocupación del 10%, y todo en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Y el 10% no lo podemos abastecer para el tema local. Entonces digo, ¿cuál es el diagnóstico que hay que hacer? Y la verdad que lo que ha sido todos estos años ha sido un estado elefantiásico, donde tenés el sector público, el sector privado que tira de un carro de ruedas cuadradas en el barro de las regulaciones y los impuestos con 60% de los ciudadanos arriba del carro, que es la gente que cobra un cheque del Estado. Entonces, la gente del sector privado y productivo tiene el barro hasta acá, sumado a la gente que se está yendo. Ustedes saben, digamos, 82 personas se van todos los días de la Argentina para no volver más. Gente joven, emprendedores, gente que se acaba de recibir, que es brillante, y son el capital humano, que es mucho más importante que el capital material, se va. Y eso que bajó un poquito esa cifra por el tema de las pandemias políticas. Porque no se podían ir, básicamente. Claro, básicamente. No, y ahora va a empezar a subir. Pero entonces digo yo, tenemos que terminar con la cuestión del Estado presente, la cuestión del Estado benefactor, el verso de la justicia social, que básicamente es el escudo que tiene el político para vivir de la gente. Con eso, los últimos 50 años, multiplicamos por 3 el tamaño del Estado y multiplicamos por 11 la pobreza, que era justamente por el tema de asistir a los pobres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que queríamos. Ah, Dani. Sí, permitime tomar, porque para entender el mercado inmobiliario, tenés que ver qué pasó en la economía y en la política, ¿no? Y vos nombraste 1950 recién. Yo esto lo he charlado en un momento con Javier también. ¿Qué pasa? Porque yo veo que hasta el 40 y pico éramos el granero del mundo, la inflación venía palo a palo con la de Estados Unidos, un poquito más bajo, un poquito más arriba. Cuando se crea el Fondo Monetario, una de las monedas de referencia era el peso argentino. Y hay un ejercicio que hace el doctor Corso que te dice que en los 40 vos tenías 42.400 pesos moneda nacional, vos comprabas $10.000 y él te hace el ejercicio que te lo trae a 2022. Una persona que compró dólares sigue teniendo dólares y que tenía 42.400 pesos tiene centavos, ¿está bien? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Me agarro vos hablaste de 1950, de ahí para acá, ¿qué es lo que pasó? Porque nosotros entiendo que éramos una potencia, en el colegio a mí de chiquito me enseñaron que éramos el granero del mundo, teníamos baja inflación, teníamos proyección de inversiones, y de ahí yo cuando empiezo a estudiar economía y historia para entender el ladrillo, ¿no? Cómo evoluciona y para dónde va, ¿qué es lo que pasó de ahí hasta acá? Porque inflación, falta de crédito, una ruleta rusa va para la derecha, para la izquierda, vas para el medio. ¿Qué es lo que pasó que chocamos tantas veces de ahí hasta acá? Y lo otro que más me preocupa es que estoy escuchando que quieren solucionar el problema que tenemos ahora, por ejemplo, de mercado inmobiliario, con fórmulas que las tomaron en su momento y no resultaron. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad ociosa que sale a fines de los 40. A fines de los 40 sale esa ley, deprime un 30% el mercado, y hoy estoy escuchando al oficialismo, a fin de año escuché que quiere sacar un impuesto, y lo más grave es que la oposición, la escuché que dijo que están viendo a ver cómo te cobran ese impuesto, si tenés luz, no tienes luz, si tienen que hablar con Edenor. Delirio. Bueno, entonces, cuando vos estudiás el mercado, vos ves que esa ley ya estuvo, deprimió un 30%, y hoy, 80 años después, te están diciendo, ¿sabes cómo vamos a solucionar el mercado inmobiliario? Bueno, con esa ley. ¿Lo sabrán esta información? Pero a ver, él es un especialista en esto, yo no logro entender, porque no lo logro entender, porque si vos me decís, bueno, que es una parte, no, es el oficialismo y la oposición que te dicen, ¿cómo el mercado inmobiliario está mal? Sí.
Porque ahora todo el mal, el origen de todo lo mal es la ley de alquileres. Que la ley de alquileres está mal, que hay que modificarla, estamos de acuerdo, pero no es el origen de todos los males. Porque la ley de alquileres aparece cuando el mercado estaba muy mal. Que la ley de alquileres lo empeoró al mercado, sí, las estadísticas te dicen que sí. Ahora, porque ahora todos charlan, viste, se rasgan las vestiduras, oficialismo y oposición, la ley de alquileres está mal, ¿está bien? Y no tiene papá y mamá. No tiene nadie ni se papá quiere ni hacer mamá. cargo. Hay solamente un hombre, es monoparental. Sí. El pobre hombre, yo que ya, digo, arrancamos como teniendo quizás una mirada un poco crítica al personaje al que hacemos referencia, y ya no me da pena, porque nadie se hace cargo, solo él quedó. Porque se la votaron todos, correcto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó del 50 o del 40 y pico para acá? Que chocamos en cada esquina y pasaron gobiernos de derecha, izquierda, centro, lo que te guste. ¿Qué es lo que pasó? Mi visión es el tema de la batalla cultural, las ideas. Las ideas son las que mueven el mundo, no es la política no cambia nada, olfatea cómo está la opinión pública, que son las ideas, para cambiar su discurso. Ya lo hemos visto en la oposición, que ahora no hay que cobrar impuestos, cuando hace poco tiempo decían que había que cobrarlos y era una forma que había que pagarlos alegre a los impuestos y demás. Entonces, la batalla cultural es justamente las ideas, la comprensión de las ideas. Creo que se han abandonado las ideas de Alberdi y sus amigos, la generación del 37, que pudo aplicarse en la generación del 80 y fuimos el granero del mundo, fuimos a tope del nivel mundial de bienestar y ahora estamos 130. ¿Por qué? Porque fuimos abandonando eso a principio de siglo, ya con la revolución del 30 y los conservadores. Ya empezó mal el tema, en el 35 se crea el Banco Central, la Junta Nacional de Granos, viene el peronismo también a capitalizar, digamos, ese descontento, a sumar el tema sindical, tomado de la Carta de Laboro de Mussolini, la cuestión de la personería gremial, haciendo un desastre. Y bueno, y es un tema de las ideas. Cada vez nos hicimos más socialistas y dejamos las ideas de Alberdi. Por eso cuando la gente dice, bueno, pero ¿dónde existió eso del liberalismo? Lo tenemos acá, en la Argentina. Fines de 1800, principios de 1900, éramos el mejor país del mundo comparado con los sueldos del peón rural y el obrero de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces fuimos abandonando esas ideas, empezamos con el Estado benefactor, la justicia social, a que el gobierno está en todos los órdenes de nuestras vidas y guía nuestras vidas y los patrimonios esencialmente. Entonces el tema del FMI, por ejemplo, que vos decías que también era un factor, que podemos tratar el tema ese también que se está tratando ahora esta semana, sí, respecto del acuerdo con el fondo. El fondo esencialmente es otro organismo nefasto, que en definitiva lo constituyó primero White y Keynes. Uno era un economista justamente que le favorece a todas las políticas expansivas de los gobiernos, y White tenía la sospecha de ser un espía ruso y demás. Bueno, estos tipos fundan el Fondo Monetario, que básicamente es un organismo que sirve para financiar a los gobiernos irresponsables que por las medidas socialistas, cuando les llega el agua al cuello, tienen las carradas de dólares de los pagadores de impuestos de los países civilizados. En vez de decir, justo cuando están al borde, de decir, bueno, tenemos que abrir la economía y hacer otra cosa distinta, viene el préstamo del Fondo Monetario. Entonces, patear todo para adelante, y es lo que estamos haciendo ahora de nuevo. Permitime hacer un poquito de historia. El origen de la creación del fondo es cuando se termina la Segunda Guerra, para ordenar un poco el tema económico. ¿Está bien lo que está diciendo? Esa era la idea original. Sí, y el Banco Mundial también. Esencialmente son bancos para financiar a tiranos y al tercer mundo. Pero está bien, a ver, yo te tomo que la idea original está buena, después, como las revoluciones, ¿viste? Las ideas son buenas, después se van para otros lados. Pero la culpa no es nuestra, que nosotros le vamos a tocar el timbre. Por supuesto. Pero ya la Constitución, Daniel, me parece que es la concepción de que, a ver, ¿para qué queremos gobierno? Queremos gobierno para que proteja los derechos individuales y no se meta en nuestras vidas. ¿Qué tiene que sacar un administrador para comprar las reposeras de nuestro edificio, o una inversión más grande, un crédito afuera? Se tiene que alimentar, digamos, con los impuestos, léase, las expensas. Entonces, esta gimnasia de pedir fondos afuera me parece que es algo que es improcedente, donde estás sacrificándole y haciéndole pagar a gente que ni siquiera nació, ni siquiera participó del proceso electoral que eligió ese gobierno que contrajo la deuda.
Entonces me parece una cosa que debería ser prohibido el tema de buscar fondos afuera. Pues son las tres formas de financiarse, a través del impuesto inflacionario, la deuda y los impuestos. Estamos en el peor de los mundos, nadie nos presta plata, estamos hasta el coco del tema inflacionario y la gente no puede más de impuestos. Entonces el tema es justamente achicar el Estado, necesariamente lo tenemos que hacer. Y yendo ahora al tema, perdón, un paréntesis, yendo al tema del fondo que se está tratando ahora, ves los discursos de los diputados y es el chantaje de decir, mirá, hagamos el siguiente ejemplo, se hunde el barco, se está hundiendo el barco, hay una fisura porque estaba la tripulación en una fiesta, porque pasa eso, y se dio contra el iceberg. La tripulación, los gobernantes, nosotros los ciudadanos, los pasajeros. Entonces se averió el casco y baja el capitán y dice, muchachos, a los pasajeros, vamos a tener que tomar alguna medida para que el barco se hunda menos rápido, para darnos tiempo a solucionar la avería y reparar eso. Entonces se juntan los tipos en la sala de fiesta que siguen de joda, y los ciudadanos estamos con el salvavidas, todos mojados, con el agua hasta las rodillas, esperando a ver qué hacen estos tipos. Cuando bajan, ¿qué es lo que dicen? Es los discursos que estamos escuchando ahora. Para que no nos hundamos y nos muramos todos, vamos a tirar de la bodega todas sus pertenencias y vamos a tirar 40% del pasaje al mar, con sus salvavidas, por supuesto, no se preocupen. Y eventualmente van a tirar 10% más con la pobreza que va a aumentar. Pero nunca tocan la bodega de ellos, siguen de fiesta, y cuando tengan más tiempo o el barco se hunde menos para repararlo, no van a reparar nada, van a seguir de joda, van a ir lanchas y va a subir más gente para seguir la fiesta. Esa es la política. Entonces, me parece que es un error. Por supuesto, tenés la versión Bregman y sus compañeros que dicen, no, lo tiene que pagar el fondo, que eso es una locura, hay que honrar las deudas, tenemos que pagar al fondo. La deuda para vos es auténtica. No cuestionás ni un dólar de la deuda. No, o sea, para vos es auténtica. Porque no, hay muchos que te mandan a investigarla, y no solamente gente de las izquierdas. Mucha gente cuestiona la legitimidad de esa deuda. Para vos es legítima. Es el peloteo permanente de vos sacaste. Todos han hecho exactamente lo mismo y se han endeudado. Macri, Cristina, ahora Alberto Fernández con 65.000 millones de dólares. Están todos en la misma y se están peloteando quién tiene la culpa. La deuda hay que pagarla. Pero el punto central es, ¿quién la paga? ¿La sigue pagando el laburante o la paga la casta política? No han hablado de esa cuestión. Los discursos que se escuchan es, no, bueno, porque el Estado presente no está en duda, pero los tipos quieren seguir viviendo del laburante y que haga el ajuste el laburante y no puede más. Entonces, ¿hay que achicar? ¿Se puede achicar? Sí. El político te va a decir siempre, no, bueno, este tipo que quiere achicar, ves que los pobres se escudan en la pobreza porque hay un montón de partidas que no son partidas sociales que se pueden achicar. Javier Milei tiene un trabajo excelente de un achique de 15 puntos del PBI sin tocar partidas sociales, en la primera generación de la reforma del Estado. Entonces hay que apuntar y ponerlos en la encerrona a los políticos en esta dirección. Sin tocar, digamos, partidas destinadas, porque es una de las máximas que vos sostenés, digamos. En la situación actual en la que estamos, vos no tocarías quizás digamos, lo que va a planes, por ejemplo, y a subsidios que están sosteniendo a esta gente que hoy no puede ni comer. Vos no tocarías eso, por ejemplo. O sea, vos, si te consigo una charla con Guzmán, el amigo Guzmán, ¿qué haces? no le aconsejarías, digamos, tocar las partidas no, destinadas a lo en esta instancia. Porque la mirada, lo charlamos, ¿no? La mirada del ciudadano común, digamos, del verdulero, el almacenero que nos está mirando porque nos mira mucha gente, gracias, es no, si viene un gobierno liberal, no sabés, Norma, nos van a sacar todo, ¿eh? La luz va a salir de 7.000 pesos y apenas con una lamparita. Esa es la mirada que hay de una gestión que quizás ahondarían las ideas tuyas, las de Javier, que no tendríamos educación pública, que no tendríamos hospitales. O sea, ustedes no tocarían eso, en realidad, si dependiera de ustedes la gestión económica de la Argentina actual. Claro, estamos en el quinto subsuelo del infierno. Estamos en el quinto subsuelo del infierno. El que tiene un plan social es la víctima del sistema que nos ha puesto en esta situación y no lo puedes empujar a la cuestión de las tasas de desempleo que hay y la economía en recesión y demás, porque aparte estás minando el plan a largo plazo, porque eso va a explotar de esa manera. Pero hay mucho para recortar. Javier, que además de ser un tipo brillante en la parte académica, brillante en el desempeño político que está teniendo, y generalmente no se dan las tres cosas, es brillante en la cuestión de la ingeniería y la arquitectura de cómo salir. Y el tipo lo explica mejor que yo, pero habla sobre justamente, primero, la obra pública, que es la forma donde también se roba. La primera parte de la obra pública se puede hacer como otros países. Chile es un ejemplo, que se hace a través de los BOTs,
que no interviene el Estado, es fondos privados para el tema de la obra pública, el tema de las transferencias discrecionales a provincia, que se usa para justamente los favores políticos, como hizo Cafiero ahora con Kicillof, que es la provincia, digamos, del mismo color partidario, y mismo Kicillof, que también hace transferencias a municipios, con los intendentes. Entonces, todo un enjuague político. Tema tarifas es lo mismo. No pegarle en la tarifa con el aumento, porque sí, obviamente las empresas están súper asfixiadas, pero podés hacer una revisión del contrato vinculado al tema de mantenimiento, al tema de inversión, financiación y en alguna medida también tarifario, pero que no tenga un impacto en la gente. Y primero y principal, ya tienen el 50% de impuestos, con lo cual le sacás impuestos y ya las empresas de servicios públicos podrían estar ganando el doble. El tema de las jubilaciones de privilegio es un escándalo. Sí. Es un escándalo. Javier también cita este informe del BID que habla sobre la ineficiencia técnica del Estado. ¿Qué es la ineficiencia técnica del Estado? Que supuestamente en la matriz tendría que tender a cero, que no existe tal cosa para mí como eficiencia del Estado, porque siempre consume capital, por más que sea algo muy noble como la educación y la salud, que es otra discusión que lo podemos hablar eventualmente. Pero eso que tendría que tender a cero, la peor región es la donde está Argentina, la región que es 4.4 de ser técnicamente ineficiente el Estado. Y Argentina, que ya es un escándalo, 4.4, Argentina tiene 7.2. Y de eso el BID tiene un apartado que se llama filtraciones, que es una forma elegante de decir afano. Sí. Afano. Son 5 puntos del PBI. Entonces no me digan que no se puede bajar el gasto público. Ya tenemos que ir al corte, Sí. pero me quedé para el próximo bloque. No sabía lo de Chile, cómo maneja si después lo querés La obra explicar en pública. fácil para la gente, cómo es lo de la obra pública, es interesante. Dale. Tenemos muchos temas más, sabemos que están del otro lado. Les tenemos que agradecer, me tomo unos segundos para agradecerle a la gente que nos envía tantos mensajes a nuestro WhatsApp. Los leemos, los escuchamos, muchos mensajes de audio, Dani, con la gente del otro lado que nos está siguiendo. De verdad, es un placer tenerlos allí. Gracias por ser coproductores de Economía y Real Estate. Una pausa muy chiquita y seguimos con nuestro invitado debatiendo temas que a vos te interesan. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Y seguimos, pausa breve, como les dije, como los prometí, y lo prometido no es deuda. Lo prometido es lo prometido, y acá estamos, tenemos muchos más temas. Y había quedado pendiente, Dani, le decías a Berti, nuestro invitado del día, que nos cuente un poco cómo se maneja la obra pública en Chile, que lo citabas, como que te parece que es una de las, digamos, de las grandes fugas de dinero, fugas hablando amorosamente, porque viste que hay un arreglo y que no sé, del retorno. La gente ya tiembla, ¿viste? Cuando ves que hay una obra en la plaza de la esquina de su casa. Mirá ahí cómo nos están sacando dinero. ¿Cómo se maneja en Chile, que quizás es un modelo que podríamos llegar a imitar? Bueno, básicamente es que hace toda la inversión el privado, no es un PPP, digamos, donde participa de forma mixta con el Estado. Hace íntegramente el privado, es build,
operate and transfer, básicamente. Y puede tener la posibilidad también de la otra O, que es el loan, digamos, que se lo quede o lo transfiera al Estado, que idealmente no tendría que ser así, o a otro privado. Pero básicamente lo construye, lo opera, y son todos contratos en la cual la inversión que hace esa empresa o ese consorcio de empresas es para tener una rentabilidad al final del camino, con por supuesto contratos de largo plazo, y no interviene el gobierno. Perfecto, lo pensamos acá, ¿no? En nuestra Argentina. Estuviste por las rutas argentinas, Dani. Una Correcto. ruta, ¿no? Por ejemplo, se hace una ruta, el trazado de una ruta, eso se hace, actualmente en la Argentina se hace una licitación, Claro. se paga de nuestro bolsillo, digamos. Exacto. Ese es nuestro modelo, pero después vos tenés las autopistas que en realidad se le concesiona a un privado. Exacto. Entonces tenemos como un híbrido, pero la obra la pagamos nosotros. Exactamente, y está toda la cuestión de la coima y todo, el gobierno, como también Javier dice mucho y lo cita Bastiá, de las porosas manos de los políticos. Bien. Y pasa la plata por ahí y siempre queda algo en el camino. Entonces es un buen corte por ahí para hacer cosas efectivas, donde también generan propuestas quienes quieran hacer la obra y licitan con otros. Y eventualmente el que propuso la obra puede perder la licitación. Y se devuelve eventualmente los costos de los estudios y el pliego y demás, pero no interviene ni mete la mano el gobierno. Entonces hay mucho para recortar, ahí. Y me permito hacer un apartado Sí. del tema quizás un poquito más técnico del acuerdo del fondo y lo que presenta Guzmán, que me parece importante subrayar para ver también el paralelo que hacíamos al principio de lo que significa esta cuestión de la resistencia del político a achicar por la política, porque vive de eso. O sea, lamentablemente dependemos de los cambios de gente que es la decisión de ellos y no quieren cambiar, con lo cual es difícil eso. Por eso es importante el tema de la batalla cultural y que tengamos influencia en nuestro metro cuadrado para crear cierta presión en la política para esos cambios se den desde la política y no desde la gente. Pero en la propuesta de Guzmán creo que tiene un tema que es uno de los motivos que venimos arrastrando, los problemas que venimos arrastrando, y es el tema más teórico. Y él cree en el multiplicador keynesiano dentro de su propuesta, es decir, que justamente con el gasto público va a haber un crecimiento en la economía. Hace poco también Larreta lo escuchábamos hablar de justamente que el Estado es el motor del crecimiento, un disparate absoluto. El Estado no crea absolutamente nada, gasta, el sector privado es el que genera el crecimiento. Entonces, Guzmán cree que con eso se crece y con eso en definitiva puede paliar el déficit a través de un mejor resultado fiscal. Pero si estás tan casado con una mala teoría, porque es importante el concepto de la teoría, siempre se dice no hay nada más práctico que una buena teoría, por supuesto el tipo que hace un puente, el ingeniero, que diga yo soy práctico, no me baso en la teoría, no pasás por ese puente. O sea, es importante la teoría. La cuestión es que hay teorías buenas y teorías malas. Si Guzmán está tan casado con una teoría tan disparatada, por lo menos ver el tema práctico, el track record de cómo se ha dado. En los últimos 120 años, prácticamente en todos los años se manejó de la misma forma y así estamos como estamos. Y por último, una inconsistencia muy grave que tiene la presentación, diría, infantil de lo que ha hecho. Están calculando que va a haber un crecimiento, por supuesto es una mirada hacia el fondo de cómo se va a repagar la deuda. Entonces, las premisas son que va a haber un crecimiento de 2%, que va a haber superávit primario, o sea, cubierto el tema de los gastos corrientes por impuestos en 1%, la relación gasto-producto va a ser del 70% en términos del dólar oficial. Entonces, eso es fantástico. Ahora, si proyectás eso, ¿qué tasa tiene que dar? Porque es el tema de repago. Eso te da una tasa del 3%, que no se da. O sea, estamos a una tasa del 30%. Eventualmente, para hacer una cosa ácida, decís, bueno, un promedio histórico de la Argentina del riesgo país ha sido de 800 puntos básicos. Sacando las revolcadas que nos damos de los defaults. Sacando eso, el promedio son 8%. Entonces, ¿cómo 3%? O sea, es lo mismo que hacer una proyección de ventas a un CEO diciendo que la premisa es que los días tienen 48 horas. O sea, empezaste mal. Está mal planteado. Y eso están viendo ahora en el Congreso. ¿Por qué recurro a tu creatividad, ¿no? Yo tengo 54 años, voy viendo que pasan los gobiernos
y todos nos dicen lo mismo. La solución es arreglar con el fondo, prendemos una velita y generan más impuestos, ¿no? Yo lo miro desde el mercado inmobiliario, charlando con muchos economistas. Yo tengo un observatorio inmobiliario donde hablo con martilleros, con corredores y con economistas. En algún momento un economista me habló del tema de las pausas fiscales. ¿Está bien? Dice, ¿qué pasa si en lugar de acogotar a la gente con impuestos, le sacás presión, donde, por ejemplo, si Nara tiene $200.000, en lugar de ver qué impuesto le ponemos a Nara, a ver cómo Nara lo puede volcar esos $200.000 a la construcción? La construcción me genera 35 puestos de trabajo, más los trabajos colaterales, más voy a tener producto para volcar al tema de los alquileres. Entonces eso, al tener más producto, me va a regular el precio de los alquileres para abajo. Entonces este economista me decía que me había hecho un ejercicio rápido de si le sacabas los impuestos a Nara, que Nara, esos $200.000 lo iba a invertir en un monoambiente, en 2 ambientes para alquilar. Bueno, vos le sacabas ese impuesto por 3 años, le daba aproximadamente 12.000, 15.000 pesos. ¿Qué pasa si eso lo volcás al mercado de alquileres? Hoy un monoambiente te sale 30.000, 35.000 pesos. Si le descontás esos 12.000, te da aproximadamente 18.000. Entonces, ¿qué pasa si se nos cae una idea de cómo ver con esa plata cómo generamos trabajo, 35 rubros de la construcción, más los rubros colaterales, más agrego metros cuadrados para poder alquilar, lo ayudo al inquilino y la rueda se empieza a mover? Recurro a tu creatividad, esto también lo he charlado con Javier en su momento. Pasan los gobiernos y siempre escucho el mismo discurso. ¿Qué impuesto vamos a poner? Y arreglemos con el fondo. Siempre escuchás en la tele, después que arreglemos con el fondo se estabiliza el dólar. Y yo el otro día lo escuchaba y escuchaba las 2 campanas de vamos a poner un impuesto nuevo, ahora viste que está el tema de ABL, revalúo y demás, impuesto a la propiedad ociosa, o sea, vamos por 2 impuestos más y arreglemos con el fondo, y ahí se estabiliza todo. Y yo pensaba, el otro día me invitó una amiga nuestra, Abigail Lasalle, que tiene un programa de radio, una periodista mía, y con el que tenía el panelista de economía, le digo, ¿vos te acordás del impuesto al cheque que fue a principios de siglo? Que fue una emergencia. Bueno, pasaron todos los gobiernos y la emergencia quedó. ¿Está bien? O sea, y siempre escucho lo mismo, vivimos en emergencia, arreglemos con el fondo y aparte de los impuestos que pusiste por emergencia, generemos alguno más. Y este chico, el panelista, me agregaba el tema del IVA, que también se había potenciado por una emergencia. Exacto. Pero ¿no se les cae una idea de cómo podemos reactivar? Que no sea arreglar con el fondo y poner un impuesto. ¿Es tan complejo el tema? Sí, se dice que no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Es así, es lo que venía charlando y coincido 100%, es la voracidad de ver dónde te sacuden a través de los impuestos en vez de saber que el aparato productivo está en el privado y si lo asfixiás, en definitiva, estás consumiendo capital, estás tirando tractores al mar. Y la verdad que la potencia fenomenal que tiene la Argentina es que subsiste. Bueno, mi padre con su sentido del humor siempre lo he escuchado decir, así como hay un milagro japonés y un milagro alemán, hay un milagro argentino, es como diablos sobrevivimos. Eso básicamente porque nos esquilman permanentemente. Entonces yo creo que si esa energía creadora y productiva que tiene la Argentina le saca la bota el Estado del cuello, va a ser una cosa fenomenal. Pero por eso la reforma del Estado tiene que empezar, como decíamos en el bloque anterior, con la cuestión de las reformas sin tener impacto en partidas sociales y después, por supuesto, empezar con lo siguiente, ¿no? Con baja de impuestos, que eso te permite darle oxígeno al mercado, porque al tener menos gasto podés darte el lujo en este infierno de tener menos impuestos. Eso te va a reactivar la economía, vas a poder volcar gente, ahora sí, del sector público al privado, y te va a cambiar el panorama y vas a tener un crecimiento importante, pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y no veo que la gente que tome la decisión, léase, los gobernantes estén muy inclinados, salvo los casos de los liberales, especialmente Javier, pero los liberales que se han sumado ahora en la Cámara de Diputados han cambiado también la dinámica, ¿no? Estas 2 sesiones que hubo antes de las vacaciones y el receso,
ya veías un ambiente distinto, gente que era académica, muy sólida, que se lanzó a la política porque no había semillero liberal político, y los discursos son extraordinarios, y los que estaban por ahí más tendientes a esas ideas, pero medios como apichonados por la mayoría de oficialistas, se lanzó con más valentía, y yo creo que es un buen paso en esa dirección del cambio. Vos decís sin tocar partidas sociales, pero que vos harías en esta reforma del Estado bajando el gasto, y me habías esquivado el tema, pero creo que había quedado pendiente el tema de la salud y el tema de la educación. Sí, ¿cómo no? Que mucha gente, viste, es uno de los estandartes que la gente quizás siente afinidad con todo lo que estás diciendo, pero dicen, pero ¿sabes qué? Si sube un gobierno así, yo no voy a poder mandar a la nena al colegio. ¿Eso ocurriría en una reforma liberal? ¿No habría más educación pública, por ejemplo? Bueno, yo no creo en la educación pública, no creo en la salud pública. Me parece que, para empezar, el dinero está y lo genera el sector privado. La cuestión es que pasa a mano del Estado, y ¿qué hace el Estado con eso? Y ya está a la vista el tema de los resultados de la salud, los resultados de la educación. Y no es un tema de eficiencia. Yo creo que es mucho más palpable el hecho que nos saquen recursos al sector privado para hacer una pirámide de oro en la Plaza del Pueblo, que lo que tenemos, que denominamos empresas estatales como aerolíneas y demás, que es una contradicción decir empresa estatal. Porque la empresa es con fondo de los socios y se somete al rigor del mercado. No está con resortes políticos, como de hecho hizo Aerolíneas y demás. Entonces, todo eso hay que sacarlo. Temas que parecen sensibles, la educación y la salud, son dos temas largos. Vamos con el tema de la educación. Me parece que tener un Ministerio de Educación o un Ministerio de Cultura es no saber qué es la educación y qué es la cultura. Es desde un vértice político que siempre me resuena la parte de The Wall, de Pink Floyd, de la cuestión de hacer todo el mundo en serie, producción en serio, todos los chicos iguales, que son gente distinta, donde estás apelmazando a genios que ya no lo serán porque le estás diciendo qué es lo que tienen que estudiar. Entonces, todo este tema que somos distintos y toda esta proyección de María Montessori de explotar a un chico en su máximo potencial y no estarlo distrayendo a un tipo que le gusta la biología, marcando las semicorcheas y no le salen y lo estás atrasando. Entonces, igual que no hay un ministerio de los tomates, no tiene que haber un ministerio de educación, pero mucho más importante es que no haya un ministerio de educación más que el de los tomates. Entonces la gente, creo que una de las cosas que también combatimos, además del socialismo, es los paradigmas. Y la gente dice, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Sin ministerio, ¿cómo vamos a estudiar? Nada, el mercado va a ofrecer distintas propuestas, las más abiertas posibles de educación. Pero ¿qué pasa si hay un tipo una institución que ofrece la licenciatura en economía haciendo 2 saltos de rana y te da el título? Eso se sabe en el mercado académico, se sabe en el mercado laboral, no sirve, la gente no es idiota, no necesitamos el ente regulador, el Estado que te diga si el tomate está podrido. Entonces, vamos a la parte más áspera en la transición, la que decís vos, bueno, pero terminás con la educación pública, ¿y qué haces con la gente que no puede? Claro. Milton Friedman tiene un trabajo vinculado a algo de transición que puede ser el tema de los vouchers. La persona que realmente no tiene capacidad y está en una situación de pobreza que no le permite mandar a su chico al colegio, le das un voucher. El Estado le da un voucher para que elija la universidad privada o el colegio privado a la que va a ir. O sea, el hecho que hablemos de la justicia social y que eso no quiere decir que hayan Ministerio de Educación e instituciones públicas. Al tipo le vas a dar educación. Hoy por hoy tenés la injusticia de que un padre no puede mandar al hijo al colegio o a la universidad porque está en un estado de una situación tal que lo necesita trabajando con él en el taller. No se puede dar ese lujo por un tema de tiempo, ya no económico. Sin embargo, esa persona a través de ingresos, a través de salario, le está pagando la educación al chico que sale en la 4x4 de Nordelta y para en las escalinatas ahí de la Facultad de Derecho y va a la UBA. Entonces se crea esa simetría en el socialismo siempre. Y lo mismo, algo parecido pasa con el tema de la salud. Bien, claro, son temas complejos donde quizás yo Sí, hay que hacer un desarrollarlo poquito más. de piedra en el zapato, ¿no? Porque quizás mucha gente comparte tu ideario, pero dice, no, pero me sacaste el colegio para el nene y me complicaste la vida. Pero bueno, vos estás soñando quizás con una Argentina donde ese hombre elija, que tenga los fondos suficientes para elegir a qué colegio enviar a su hijo. Que quede esos fondos con su legítimo dueño, usuario que trabajó para eso. Nada más que pasó por las manos del Estado y pudrió todo. Dani. La última de mi parte. El tema de ley de alquileres. Sí.
Si te damos la varita mágica, ¿qué harías? ¿La derogás? ¿La modificás? Como ¿Pondrías una otra bomba, cosa? la derogo, sí. Hay que Bomba no derogarla. está. Te di una varita mágica y la transformaste en bomba en estos días tan Sí, sí. sensibles. Me No, obliga. quedémonos con la No, varita. hay que sacarlo, la ley Lipovetsky, nefasta, y estás escuchando supuestos opositores que hablan ya de modificarla. Y eso implica regular, hay que sacarlo. El contrato privado es la ley de las partes. ¿Coincidís, Me Dani? quedo con esa Sonreís. frase. Bueno, realmente ha sido un placer tenerte, Berti. Gracias. ¿Alguna pregunta, querido Diego? No, bueno, estaba escuchando atentamente. Escuchando sí, 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 atentamente sí. las ideas que comparte. Bueno, un placer realmente que Gracias. hayas venido, que te hayas Muchas gracias por la tomado invitación. tu tiempo para venir, para debatir. ¿Cómo te encuentra la gente en tus redes? ¿Cómo estás? Porque por el momento no te vamos a ver en la escena política, creo. No, por el momento Tenés no. argumentos muy válidos y honestos. Estoy en Twitter, @NYGBerti, algo en Twitter ahí, en Instagram con también una dirección, creo que la misma, que me sumé a Instagram, que no lo uso mucho, pero es más para hacer el Demoliendo Mitos con Javier, que es su programa Sí. desde hace muchos años que lo hacemos juntos. Excelente. Bueno, un placer. Vamos a volver a invitar seguramente. Encantado, Todos la pasan ¿cómo tan no? bien en Aparte, economía va a y venir a real jugar al estate. golf con nosotros. Van a jugar, Gran ellos juegan golfista. al golf, yo no. Yo te bailo siempre. Gracias, Berti, un placer Muchas haberte gracias. tenido. Gracias, Nara. Quédense, así tenemos muchos más temas. Vamos a hablar de inversiones en la Argentina hoy. Vamos a debatir de ese tema con Daniel Zamponi. Vamos a estar hablando también de muchas dudas notariales que nos acercan a través de nuestras redes sociales. ¿Y en qué andan los notariales en la provincia de Buenos Aires? Todo eso y mucho más en el próximo bloque de Economía y Real Estate. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Tercer bloque, imperdible bloque de economía y real estate. Vamos a tocar muchos temas. Algunos nos llegaron, son las consultas que nos llegan a nuestras redes sociales que después las vamos a repasar. Pero arrancamos con Diego, con nuestro querido Diego Molina. Y tenemos varias novedades en el plano notarial en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un video que lo refleja. Pero antes te quería preguntar, las mujeres en la actividad notarial, por lo menos en los distritos que manejás vos. Yo veo mucha mujer. Contanos, Diego. No, la verdad que sí, bueno, las notarias en la provincia de Buenos Aires están alrededor del 55% Mira. del padrón y en el país el 70%. O sea, la verdad que el notariado, digamos que si plantearan un cupo sería al revés, estarían perjudicadas porque la Claro. verdad que... Le sacarían No, puestos. y en la dirigencia también, porque bueno, me acompañan a mí en mi conducción en la provincia de Buenos Aires 2 vicepresidentes mujeres, Alicia Brocardo, que es de Lomas de Zamora, y Nelly López, que es de Tigre. Así que mi equipo también es así, se refleja esta participación que tiene la mujer dentro del notariado. Y casualmente en el Consejo Federal del Notariado Argentino, que reúne a los 24 notariados del país, en las últimas elecciones accedió a la presidencia de una primera mujer, que es la notaria Alejandra Castellón Arrieta, de Tierra del Fuego. Mira. Así que una fiel representante también de la participación, no solamente en la matrícula, sino en la dirigencia notarial del país.
Maravilloso, entonces, buenas noticias. Y tenemos un video que ilustra la actualidad del colegio y de cómo está la actividad notarial en la provincia de Buenos Aires. Y ya te lo pido, Carlitos, es el último que te mandé. Mira. Simplemente voy a decir queremos ir. Acá nos anotamos con Dani. Con Dani estábamos pensando. Aparte nosotros hacemos la valija igual a lo Mericondo, hacemos rollito. La verdad que bueno, como se ve el video, Sí. el lugar es San Pedro, que es precioso, al lado del río, se eligió un lugar bastante abierto porque cuando se decidió hacer esta jornada notarial bonaerense, que es histórica, es la número 42, si bien es una jornada académica, también es un lugar de reencuentro del notariado bonaerense y del país y de abogados y jueces que se hacen presentes también, donde se debaten los temas que le interesan y que vemos que en la sociedad es necesario debatir, sobre todo para llevar esos cambios en nuestra función que son necesarios, siempre cuidando la seguridad jurídica y la garantía de la paz social, que es lo que queremos aportar nosotros a la sociedad. Y ahí veía dentro de la gran cantidad de temas, que no voy a hablar de todo eso, pues son un montón. Sí. Están los vulnerables, la adecuación de los conjuntos inmobiliarios, las pequeñas y medianas empresas, y también el tema de las nuevas tecnologías, la importancia de la firma digital y los grandes desarrollos que se realizan desde la provincia de Buenos Aires y desde todo el país, acompañando a todo el país, porque en eso nos hemos unido los notariados para buscar la mejor forma de llevar la seguridad jurídica y la garantía en esto, que es la firma hológrafo digital, que no reemplaza la función del escribano, para nada, sino al revés, le da garantía al momento de las operaciones. Muy bien. El próximo evento vamos, lo llevamos, hacemos el chofer de Yo me Diego. ocupo el catering, Encima le doy fueron clase al de Howard yoga. Johnson, el más lindo que está sobre el río, que está buenísimo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Así que bueno, después de toda la pandemia también es necesario el encuentro, verse, los Zooms, todo, encontrarse personalmente me parece que suma muchísimo también. Maravillosas noticias entonces. Lo decía del Zoom, yo estoy fóbico con los Zoom, no quiero más Zoom, no quiero el verte y el charlar y el estar, la verdad que es La fantástico. presencialidad, maravilloso. Sí, sí. Y bueno, y de manera virtual sí nos llegan muchas preguntas. Y una de las preguntas que nos llegaba tenía que ver con esto que antes se llamaba bien de familia. Y nos acercaste un video, Diego, que explica cómo es ahora el régimen de protección de vivienda. Corregime si lo dije mal. Perfecto. Lo dije bien. Y vemos el video, Carlitos. Muy bien, claro, porque viste, uno pensaba que solamente la señora que nos mira, que vive con 2 gatitos y una cotorra de antes, yo sé que no, el tráfico ilegal de animales no, dice, claro, ¿y esto qué? ¿No lo puedo proteger? Sí se puede, no tenés que tener una familia. Por supuesto que se puede, y es una pregunta que llegó muchísimo al programa, Sí. y que siempre genera ese interés, cómo cuido mi casa, mi única casa, mi vivienda, y bueno, por eso la afectación a la vivienda siempre se confunde a veces, que tengo que tener hijos menores, incapaces. No es así. Yo vivo solo en mi casa y puedo afectar la vivienda y protegerla de deudas futuras.
no de deudas pasadas, por supuesto, y no de las deudas que hacen a las expensas comunes en un edificio o deudas de alimentos que tienen que ver con otro tipo de obligaciones. Pero la verdad que es importante, cuando uno compra una vivienda, generalmente afectar ahí. Es un consejo que yo le puedo dar, afectar y proteger esa vivienda única. Así uno se queda tranquilo de posibles problemas que puedan ocasionarse, laborales, etcétera, civiles, comerciales, de diferente índole. Y destacar eso que decías vos, que se puede constituir a favor de uno mismo en el caso de la única vivienda. Y otra pregunta que llegó también al programa, que se confunde por ahí, realizo la afectación a vivienda y ya se lo dejé a mis hijos. No, son dos figuras distintas. La afectación a vivienda es para proteger la vivienda única familiar de deudas futuras, y pasarlo a los hijos es a través de una donación, que ya hemos hablado en otros programas, que es otra figura jurídica. Son dos trámites distintos. La afectación a vivienda es un trámite muy sencillo y no es nada costoso, no está grabado por ningún impuesto, se puede hacer gratuitamente en el registro de propiedad o con su escribano cercano de confianza también. Excelente. Bueno, aclarando las dudas. Déjame echar dos preguntas relacionadas a esto. Dieguito, punto uno, te va a ver alguien, cuánto tarda, cuánto demora, viene NARA y te dice, che, yo quiero afectar a mi departamento. ¿Cuánto, desde que empieza el trámite, más o menos que...? Una semana. Una semana. Una semana. Pues estamos hablando de algo muy rápido. Sí, muy rápido. Después se manda a inscribir al registro y bueno, tiene que volver el título inscripto, pero la parte notarial de escribanía es muy ágil. Bien. Y suponete que NARA puso en garantía del primo que fue a alquilar el departamento de ella. Y ahora NARA lo quiere inscribir. ¿Cómo sería, o qué le aconsejarías, cómo sería lo práctico para que NARA lo pueda hacer? Bueno, muchas veces el inmueble está en garantía y el bien de familia no va a afectar esa garantía porque es anterior o posterior. Entonces eso generalmente se manifiesta en los contratos que el inmueble va a ser afectado a la protección de la vivienda para que no afecte otro tipo de deudas, pero no con relación a ese contrato de locación. O sea que se puede hacer y también es una garantía también para el propietario, que lo toma como garantía ese título, que no va a ser afectado por otro tipo de deudas. Bien. O sea, lo potencia al propietario. Lo potencia, está bueno. Sí, porque dice, no, que lo saquen de bien de familia, y la verdad que me parece que no es no es la solución. Se puede hacer de todas formas, porque generalmente cuando las garantías, vos lo sabés muy bien, cuando es de un familiar directo siempre es la mejor, del padre, de la madre, de la abuela, del hermano. Así que son las mejores garantías porque se sabe que se va a cumplir siempre. Así que siempre los vemos uno los ve con buenos ojos, independientemente de otras, pero siempre en la habitualidad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se ve mucho que las garantías del familiar directo, ¿no? Excelente. Bueno, Daniel, estuviste de recorrida por nuestra querida Argentina. Estuviste en otras provincias, también estuviste en la costa. Estuve en Uruguay, pasamos por todos lados. Bien. Fueron parte de vacaciones, parte de negocios. Un poquito lo que venimos diciendo, primero gracias a la cantidad de consultas que están llegando. La verdad ya llegaban muchas por mail y por redes sociales, ahora el tema del WhatsApp potenció muchísimo más. Y nos escuchamos de fondo, viste que mandan el audio y nos escuchamos que nos están mirando en ese momento. Lo que le decimos, como siempre a todos, gracias y perdón a los que no llegamos a escribirlo, a contestarles. Algunos hacemos por privado, otros lo hacemos en vivo y tratamos de traer algún ejemplo que sea el mayoritario, ¿no? Bueno, una de las preguntas que llegaban a la hora de invertir, ¿qué hago, qué me conviene, a dónde voy? Entonces, lo que le podemos en este primer capítulo, si querés, contarle a la gente es, tenés distintos tipos de inversiones. Hoy el ladrillo no es lo más rentable, pero sí termina siendo lo más seguro. Y muy bien charlábamos atrás de cámara con Ari, con Dieguito en producción y con el invitado. ¿Cuánto vale esa seguridad? Que algo te dé seguridad, ¿cuánto vale, qué plus que tiene, ¿no? Entonces, cuando llamamos invertir en ladrillo, puede ser en distintos lugares. Puede ser un departamento, compras un monoambiente, unos ambientes para alquilar, puede ser una casa, puede ser un lote, o puede ser un hotel, una cuota aparte, o podés invertir en un fideicomiso. Hay distintas variables. Hoy lo que vamos a tocar un poquito por arriba, después vamos a profundizar, es, vos tenés inversiones en capital se usa mucho todo lo que es
modelo de fideicomiso, que ya lo vamos a desarrollar en algún momento con Diego, qué es lo que tenés que mirar, la letra chica que hay que mirar, hay que tener un buen escribano que te asesore, hay un buen corredor inmobiliario que te cuente las zonas, cuáles son las zonas que se desarrollan más, cuáles son las zonas que se desarrollan un poquito menos. ¿Qué te conviene? Inicialmente te diría monoambiente, dos ambientes, apto profesional, cerca de avenida, cerca de medio de transporte, que es como se le llama en la jerga, un cheque al portador a la hora de vender o a la hora de alquilar, eso termina saliendo más rápido. Después lo que estuve recorriendo, estuve en Entre Ríos, estuve un poquito en Uruguay, estuve en Cariló, parte de mis vacaciones y parte de negocios, y ahí me traje distintos modelos que ya lo vamos a desmenuzar, lo vamos a mostrar y si Dios quiere llevaremos una cámara para hacerlo. Por ejemplo, en la parte de Entre Ríos, Gualeguaychú, estamos desarrollando un barrio cerrado. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos nosotros? Hacemos un peinado de zona y vemos dónde están los accesos, dónde están el tema de seguridad, que hoy no es un tema menor, qué accesibilidad tengo de Buenos Aires, de Santa Fe, desde Paraná, de los distintos puntos, si eso se toma como fin de semana o como vivienda permanente. Entonces, esa proyección, mira, hoy yo hice un relevamiento en el 2005, lo que se llama, hay un barrio muy cercano a Pinamar, había hecho una nota para un querido canal colega, donde Pinamar en los 90 no había barrios cerrados y empezó a surgir muchos barrios. Uno de los primeros barrios está a 11 kilómetros sobre la ruta 11 de Pinamar. Entonces lo tomaban como sorpresa, ¿va a funcionar, no va a funcionar? Eso, los primeros lotes que lanzaron sobre la ruta, que eran los más baratos, porque este barrio sale a la ruta y sale al mar, los más baratos, que eran los de la ruta, salieron a $5.000, me acuerdo, 2005. Bueno, hoy cuando los vas a comprar, primero no tenés y segundo, si encontrás alguno, tenés que estar hablando arriba de $50.000. Entonces, ¿por qué cuento este caso? Siempre ratifico mis teorías con casos verídicos y casos reales, ¿no? Que cualquiera los puede chequear. Esto de apostar al ladrillo proyectado en el tiempo, más allá de que lo tengas como casa de fin de semana, casa para lo que te plazca, el tema de la inversión termina siendo rentable. Ese lote o esa casa que generaste ahí te terminó siendo rentable. Hoy el prólogo que quiero dejar es, tenés distintos canales de inversión. Puede ser un local comercial. Acá en plena pandemia, yo te recomendé y sostengo un archivo, por suerte, es comprar un local en la calle Florida. Pues sabíamos que en algún momento estaba devaluada esa propiedad, era momento de comprar. En el mercado inmobiliario hay momentos para comprar y para vender. Bueno, ese era, en el medio de la pandemia, era el momento de comprar un local comercial sobre Florida, que todos sabíamos que cuando se vaya esta maldita pandemia, eso se va a recuperar y va a volver a sus valores y un poquito más. Y de hecho, ya para redondear antes que nos maten, en el 2001 pasó que las propiedades bajaron, llegaron a bajar un 35, un 40, y después se recuperaron y se superaron, que tuvieron el valor más alto de lo que va el siglo. Pero bueno, ahí dejamos el prólogo armado, distintas variables de las inversiones. Los dejamos con ganas porque vamos a seguir desarrollando estos temas. Les vamos a poner, ahí la estás viendo, nuestra placa de redes. También tenés el WhatsApp, que es donde realmente están todos volcándose, pero también tenemos Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, que el otro día me preguntaba, ¿dónde lo puedo volver a ver? Suscríbete que encima te avisamos, mirá. Y ahí está el mail y el Facebook también. Gracias, Diego, querido. Un placer volverte a tener aquí en presencialidad. Daniel, como siempre, bienvenido después de tu viaje. Y ahora sí nos vamos a despedir. Como siempre saben, ustedes son los coproductores porque este programa de Voces Experta es para vos que estás ahí. Esto ha sido Economía y Real Estate. Chau, hasta la semana próxima.